El tema de ataque a lo largo de los meridianos tenemos que considerar mínimo varias cosas. Acordaros que sobre todo los que estáis aquí ya lo tenéis, los que estáis online también lo tenéis, lo envié ayer por si acaso, que son unas tablas, unas imágenes de meridianos. Veréis que tenéis 12 exactamente, 12 meridianos principales. De esos 12 meridianos principales, lo que debemos de saber son, veréis que a la mano, en la parte izquierda, en lo alto, tenéis en esos meridianos un cuadro. En ese cuadro lo que tenemos que saber controlar son las cinco líneas primeras, que son la polaridad del meridiano, si es yin o yang, el elemento que pertenece, si es fuego, metal, etc. Y el tipo de acción sobre todo, si es vibración, eso lo iremos explicando, penetración, agarre, etc. Ya eso más o menos, muchos de vosotros ya tenéis eso en cuenta. Bien, después veréis que tenéis también aparte el ciclo de la hora, es decir, el ciclo de 24 horas, que es el principio 6, que lo veremos en el segundo nivel. Y básicamente eso, tenéis ahí unos puntos, los que se suelen usar más o menos, los más usados. No todos los puntos de todos los meridianos se usan. Si un meridiano tiene, como vejiga, tiene 67 puntos, no se usa los 67 puntos, se usan una parte, un porcentaje. Y después otros puntos que ya veremos más adelante, que son puntos extra, que están situados fuera de los canales principales de energía. Dicho esto, ¿qué debemos saber de un meridiano? Aparte de su elemento, el tipo de acción y su polaridad, es decir, EPA, elemento, polaridad y acción, lo que debemos de saber es, primero, su trayecto, su recorrido, dónde empieza y dónde termina, hacia dónde fluye la energía. En este caso, lo podemos saber fácilmente si seguimos la numeración. Por ejemplo, si yo tengo el punto de pulmón aquí que empieza en esta zona, el 1, después tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y en la punta del dedo el 11, me está indicando esa numeración que la energía va hacia afuera. Si fuera al revés, empezara en el dedo el 1 y acabara aquí en el 11, la energía iría hacia adentro, es decir, o centrífuga o centrípeta. Eso es lo que tenemos que saber, es el sentido del flujo de energía. ¿Qué tenemos que saber más? La cantidad de puntos. En este caso, como he dicho, tengo 11. Después el siguiente meridiano, siguiendo el ciclo de 24 horas, siguiente intestino grueso, tengo 20. Y así sucesivamente. Acordás, el meridiano que tiene más puntos es el de vejiga, 67, y el meridiano que tiene menos puntos es el de corazón y pericardio, que tienen 9 puntos. Aparte de todo eso, tenemos que conocer, que lo veremos en el principio, ahora después del yin y el yang, cuando veamos algunas aplicaciones, es su meridiano asociado. Por ejemplo, el meridiano asociado del pulmón es intestino grueso. Maestro, ¿qué significa palabra Kyushu? Kyushu es una palabra que viene de Okinawa, de la isla de Okinawa, la isla que está al sur de China, en el que se traduce como primer instante o primer segundo. Es una palabra, hasta donde yo sé, nombrada en los años 60-70 por un maestro de karate conocido como Hoan Shoken. Y has dicho que exceso de felicidad no es bueno, es malo. No he entendido por qué. Bueno, siguiendo la filosofía taoísta, que es en la que se fundamenta también la medicina tradicional china, cualquier exceso, sea en positivo o en negativo, todo lo que se salga del centro, del equilibrio, siempre está en desequilibrio. O sea, tú puedes estar alegre, pero un exceso de alegría, que puede ser la euforia, puede ser perjudicial para tu estado energético, en este caso el corazón. Si tú estás enfadado, pues en un momento puntual puede ser incluso correcto, pero si demasiado tiempo y demasiado enfado en grado, pues también puede ser perjudicial, ¿no? Esto, si lo llevamos a un ejemplo práctico, si tú te comes, no sé, un poco de un entrecot normal, pues estará bien, ¿no? Ahora, si te comes 2 entrecots, pues ya no está tan bien, ¿no? Todo lo que es en desequilibrio no es bueno, es básicamente eso. Pulmón. Tengo recuadros, los dibujo, los puntos principales, cómo trabajarlos brevemente, las características principales, y su pareja la tengo detrás, intestino grueso. Lo mismo pasaría con el siguiente, estómago y bazo. Después pasaría con el siguiente, corazón e intestino delgado. Después con el siguiente, vejiga y riñón. Así, siguiendo el ciclo de 24 horas
y su meridiano acoplado. En este caso de pulmón es intestino grueso. Pulmón es yin, intestino grueso es yang. Pulmón es metal, como su pareja acoplada, e intestino grueso es metal. Y así sucesivamente. Esto requiere ya un poquito de estudio. Vemos también que para atacar a los meridianos tenemos varios métodos. Y esto vamos a explicar ahora de forma teórica. Después en otro nos pararemos más en la parte práctica. Pero simplemente que sepáis que los métodos para atacar el meridiano, en este caso usamos dos principalmente. Uno, atacar el meridiano en varias partes, es decir, si yo tengo aquí el meridiano del pulmón, que os he dicho que empieza en este lado, y sigue el trayecto hasta el dedo externo del pulgar, la parte externa del pulgar, el número 11, yo lo que nos dice en Kyuso es que yo tengo que atacar a tres puntos diferentes. ¿Qué tres puntos? Normalmente tienen que ser cerca de un extremo, un punto, cerca de otro extremo, otro punto y otro más o menos en el centro. En este caso yo podría golpear en la zona de pulmón 8, que está aquí en un extremo, golpear en la zona de pulmón 1, que está en otro extremo, y después irme a puntos entre medio, como pulmón 5 o pulmón 4 o pulmón 3, que está más o menos en el centro. ¿Qué consigo con esto? Debilitar más el meridiano. Pero esto se complica cuando, como sabéis muchos, este meridiano del pulmón está también en este meridiano otro. Entonces, repetimos otra vez, es el número 3, que es un número, un concepto muy importante, sobre todo en la filosofía taoísta. El 3 siempre está presente, es un número bastante filosófico, metafísico, en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es golpear esos tres puntos, pero alternando. Yo puedo si me cojo, como me va a pufar, atacar pulmón 7, que me ataque otra vez con pulmón 7, y después volver a pulmón 1 o volver a pulmón 5, alternando. ¿Qué pasa con esto? Que no solamente estoy debilitando una parte, sino estoy debilitando toda la parte. El meridiano en verdad es uno. Aunque lo dividimos en dos, aunque dividimos en dos, 1 y 2, la conexión del meridiano sería 1. Y así sucesivamente. Eso sería la parte básica de atacar el meridiano. Principio número 2, que en este va a ser también teórico. El nivel 3, ya el principio 3 ya lo haremos un poco más práctico. Pero el nivel 2, usando el ciclo de destrucción. Como sabéis, nosotros trabajamos dos ciclos, de destrucción y creación. A nivel básico trabajamos solamente destrucción. ¿Destrucción cuál es? Pues el fuego funde el metal corta la madera penetra la tierra gana terreno al agua y el agua apaga el fuego. Ese sería el ciclo de destrucción. Nos vamos a quedar de momento con ese ciclo. Entonces, nosotros lo que hacemos, como ya sabéis, podemos atacar de varias formas usando el ciclo de destrucción. Una, siguiendo el ciclo de destrucción, por ejemplo, si yo ataco pulmón, que es metal, ¿qué funde al metal? El fuego. Entonces trabajaría con puntos de fuego que fundan metal. Pero el metal, ¿a qué elemento perjudica? A la madera, porque corta la madera. La madera, ¿a qué elemento perjudica? Pues a la tierra, y así sucesivamente. Iríamos asociando los elementos con los meridianos y iríamos atacando de forma alternativa, siguiendo el ciclo de destrucción. Ese es un poco lioso, pero bueno, es como un poco en el colegio. Empezamos con los números, o sea, con las vocales, empezamos con el abecedario, empezamos a formar letras, empezamos a formar frases y así vamos haciendo un texto, un libro al final. Entonces, esto sería más o menos lo mismo. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de golpear esos elementos? Los tipos de activación. Como hemos visto cuando he dicho antes, el método EPA, elemento, polaridad y acción, la acción se refiere al tipo de acción. Aunque los puntos tienen tres maneras básicas a nivel general de estimularse, que es la presión, la fricción y el golpe, también hay 5 acciones especiales, en este caso acciones elementales, en el que están vinculadas al elemento. Por ejemplo, en pulmón es la vibración. Todos mis golpes, sea con mano abierta, mano cerrada, con el pie, con el codo, con la nariz, con cualquier parte, tiene que ser en forma vibratoria. Eso en metal, como pulmón e intestino grueso. Fuego, que tenemos intestino delgado, pericardio, triple calentador y corazón, sería la palmada. Cualquier punto que golpeemos de estos 4 meridianos que pertenecen a fuego tendría que ser tipo palmada, como una palmada. Igual que cuando aplaudimos, exactamente igual. No es que haga más daño o menos daño, sino que activa el meridiano. No tiene por qué hacer más daño que una presión, sino que lo que estamos consiguiendo a nivel energético,
porque nosotros atacamos primero a nivel de energía, después este tiene efectos a nivel físico. Nosotros directamente no solemos golpear a nivel físico, sino a nivel energético, en la capa intermedio entre el cuerpo físico y la parte, digamos, mental y emocional. Parte mental emocional, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo físico. Entonces energético es el interfaz, el que interviene entre esos dos cuerpos, por decirlo de alguna manera. Igual que estudiamos en el colegio el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema endocrino, el sistema digestivo, pero al final todos forman una unidad, o sea, hace que el cuerpo funcione en homeostasis, todo a la vez, todo en conjunto, con naturalidad. Lo mismo pasa en esto. El cuerpo físico, cuerpo energético y cuerpo mental, emocional, aunque lo hablamos de forma separada para distinguir y poder usar un poquito la lógica, lo que al final trabajan todo en uno, todo se ve perjudicado. Entonces nosotros atacamos directamente al energético, que afecta al mental que está arriba y que afecta sobre todo al físico que está abajo. Cuanto más arriba atacamos, más afecta a las partes de abajo. Eso es importante, como si fuera una pirámide, eso tenéis que tener en cuenta. Bien, después tendremos la parte, hemos dicho metal, vibración, hemos dicho fuego, palmada. Después tenemos, por ejemplo, el agua. El agua hemos dicho que trabajamos el agarre, o sea, todo lo que sea agarrar. Es decir, yo puedo golpear un puño como si fuera a agarrar y ese puño se convierte en agua. O cojo a alguien o hago una palanca o hago lo que sea, todo lo que sea agarrar es agua, se activa el elemento agua. Tened en cuenta que cuando agarramos, primero, nosotros aproximadamente tenemos un 70% de agua. El cuerpo humano consta de 70% de agua, aproximadamente. Eso ya vimos en un curso que según nos hacemos más viejos, pues eso va bajando, porque los huesos son más débiles, los músculos también se atrofian, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que la vejez está muy asociada también con la pérdida de agua de alguna manera. Entonces, cuando yo tengo mi 70% de agua, un adulto tiene un 70% de agua, y yo cojo a otro adulto que también tiene 70% de agua, la activación de las dos aguas se agrupan y se potencia. Entonces, cualquier agarre es agua. Eso lo tienes que tener claro. Después, siguiente, madera. La madera está asociado, bueno, en el tema del agua que se me ha olvidado está riñón y vejiga, los dos meridianos, riñón y vejiga. Temas de madera, estamos hablando de vesícula biliar e hígado. La madera es el corte, la técnica del corte, como si fuera un chuto con una mano así, que traspasa, pero seco, y recto, o sea, no oscila, es recto, es cortante. Esa es la activación de madera. Y después tenemos la de tierra, que es estómago y bazo. Estómago y bazo hablamos de penetración, penetrante. Entonces, cualquier ataque que golpeemos a la parte, al meridiano o el órgano y bazo, como consecuencia, pues tenemos que golpear con la activación elemental, en este caso es la penetración. Es decir, tenemos que atravesar. No es como en el corte que hacemos ¡pam! No, es más penetrante, más profundo y traspasa. El corte pasa y ya está, pero la penetración traspasa y va más allá. Ahora veremos después algunos ejemplos con el tema de la intención direccional. Bien, esto sería, digamos, la parte básica, teórica, de este principio que debemos de saber los que estamos estudiando y trabajando en nivel 1.